Las normas de bioseguridad en salud es que nosotros siempre debemos de contar con una norma general del manejo de los residuos hospitalarios, debemos de contar con un manual de desinfección y esterilización hospitalaria. Creo que en todo el hospital carece de manuales. Será por un hospital nuevo, pero no hay manuales en todo el hospital. Y es básico para seguir los protocolos. Todo debe tener un manual o un protocolo, ¿no? El control de infecciones de tuberculosis, debe haber siempre ambientes de aislamiento para pacientes con tuberculosis. Por ejemplo, en área de emergencia solamente contamos con un ambiente de aislamiento. Y a veces ha habido 2, 3 pacientes con tuberculosis, que como lo dejamos en la sala general donde está en la observación y que quienes corren riesgo, los demás pacientes. Y el manual de control de infecciones intrahospitalarias también, ¿no? El que le mencionaba al inicio, que debemos tener reportes puede ser mensuales, trimestrales, cuántas infecciones intrahospitalarias se dan. El uso de barreras físicas y químicas, ya en las físicas ya lo mencionamos a todas cuáles son los que vamos a utilizar. En las químicas también lo mencionamos de que el material que utilicemos sea desinfectado, esterilizado y así tener un manejo adecuado, ¿no? Y el otro punto es el manejo de eliminación de desechos hospitalarios o el manejo de residuos sólidos, ¿no? Son desechos generados de que se dan durante las actividades que realizamos de atención hacia cada paciente. Pueden ser en hospitales, clínicas, en cualquier establecimiento se generan desechos, en cualquier establecimiento. Dentro de lo que sí quiero que puedan aprendérselo es la clasificación. Las 3 clasificaciones que vamos a manejar, y creo que eso es a nivel universal, todo lo que manejan esta clasificación. En clase A tenemos residuos biocontaminados. En clase B, residuos especiales. Y en clase C, residuos comunes. Dentro de los residuos biocontaminados, adelantar por favor, tenemos otros, ¿qué tipos vamos a colocar ahí, no? De atención al paciente, biológicos, bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y los punzocortantes. Vamos a definir cada uno de ellos, ¿no? Dentro de lo que es la atención al paciente de los residuos biocontaminados, tenemos lo que están en secreción con paciente, por ejemplo, sondas de aspiración. También podemos tener ahí a los residuos de sondas nasogástricas que hemos estado alimentando, equipos de venoclisis, instrumentos médicos desechables. ¿Qué más tenemos? Incluso los restos de alimentos y bebidas de los pacientes que de repente tienen una patología conocida infectocontagiosa deben ir en el color de residuos biocontaminados, que es el color rojo. Más adelante lo vamos a definir, que son 3 colores. El biocontaminado, que es el rojo. El especial, que es el de color amarillo. Y el de residuos comunes, que es el color negro. Esas son las bolsas que nosotros tenemos en cada área. Esas 3 bolsas van a encontrar en todos los servicios, pero de repente hay servicios que no lo tienen, ya es cuestión de su liderazgo de cada área, pero que deberían tener los 3, si tienen, deben tener los 3. Incluso ustedes deberían tener también, o si tienen los 3. Solamente para residuos comunes. Y para residuos especiales no tienen. ¿Dónde lo dejan? En emergencia. En la ambulancia queda. En el tipo A2, que son los biológicos, tenemos ahí los casos que se hacen cultivos, ¿no? Se hacen cultivos de orina, coprocultivos de heces, hemocultivos, o también son a veces que se sacan biopsias, ¿no? Esos son los residuos especiales. Todo eso igual va en la bolsa roja, sino que lo estamos describiendo eh, por separado, ¿no? Tenemos en los contenedores de sangre humana, tenemos ahí las bolsas de que transfundimos, los suero, plasma o los tubos que se sacan la sangre para muestras de laboratorio. En residuos quirúrgicos anatomopatológicos, ahí están tejidos, órganos, placentas, pueden estar fetos, o de repente también podemos encontrar un pedazo de una pierna, de un brazo, de repente en un accidente, también van en la bolsa roja, ¿ya? Y en los punzocortantes, que es el que está de cartón, que ahí es donde colocamos las agujas, colocamos las jeringas, o de repente hilos de sutura, eso van ahí. ¿Sí?
En la clase de residuos especiales, es el otro tema, es el de color de bolsa amarilla. Ahí van los residuos químicos peligrosos y los residuos farmacéuticos. En los residuos, pásale más adelante, en los residuos químicos farmacéuticos, regrésale. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, pilas, también podemos encontrar en hospitales que realizan quimioterapias, que son medicamentos muy potentes también que pueden causar daño. Tenemos ¿qué más tenemos? A un termómetro de repente que se nos cae al piso que tiene mercurio, que también es contaminante. Eso va también en la bolsa amarilla, en lo que es de residuos especiales. ¿Qué más? Soluciones para, en el caso de que se hacen radiografías, derivados de petróleo, si es que el caso que se utilizan. Seguimos al siguiente. Y en los residuos farmacéuticos, ahí desechamos, pues, ¿no? Los frascos de los ampollas que utilizamos, los frascos de ampollas vencidas, todo va en ese color amarillo. Y el que ustedes tienen es el residuos comunes. Los residuos comunes que son específicamente para material de administración o de escritorio, que va pues papeles, madera, vidrios, todo eso va o de repente de desechos de cuando se trabaja jardines o de limpieza también, ¿no? Los insumos que nosotros utilizamos en el momento de alimentarnos. Por ejemplo, los descartables cuando comemos también va en la clase de residuos comunes. El acondicionamiento, características de los recipientes, deben ser rígidos, con un embudo invertido, siempre debe tener una tapa de pedal, y la bolsa que debe contener debe ser de polietileno, de alta densidad. Siempre debe haber un símbolo que identifique a lo que son residuos sólidos, ¿no? Y que signifique la peligrosidad. Siempre hay un círculo donde es conocido, donde es bioseguridad, ¿no? Y de acero inoxidable, debe hacer este acondicionamiento solamente para en caso de sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos, debe ser de acero inoxidable. Y para los demás servicios, el que nosotros utilizamos, que son material plástico. Bueno, ahí están los tres colores y qué cosas va ahí, ¿no? De todo lo que hemos mencionado está ahí. Eso sí es importante que ustedes conozcan. Residuos biocontaminados, que está la bolsa roja. ¿Qué vamos a colocar ahí, hemos dicho? Secreciones, cosas que tienen sangre, ¿qué más? Donde se transfunde sangre, los paquetes. En residuos comunes son de parte administrativa, papeles, vidrios, madera. En la bolsa amarilla son los de residuos especiales. Lo repito esto porque de repente estas son preguntas de examen y ustedes puedan tener una buena respuesta, pues, ¿no? En lo que es el punzo cortantes, ese símbolo de color amarillo es el que nos identifica que es de peligrosidad. Esto este contenedor eh, no debe de llenarse al 100%, porque si llenamos al 100% a la persona quien va a manipular eso, corre el riesgo de pincharse con las agujas. Debe ser llenado solamente las 3/4 partes. No debe estar al 100%. Ya, y para que también quede un espacio para que puedan tapar y pueda ser sellado, porque esto tiene su forma de segregación, transporte y también su medio de eliminación, pues, ¿no? Tiene su debido proceso. ¿Qué es un riesgo biológico? Es la probabilidad de infectarse con un patógeno en nuestra actividad laboral. ¿Quiénes están expuestos? Todos los que implicamos contacto con un patógeno o puede ser con un paciente que puede ser transmitido de acuerdo a la vía donde nosotros estamos en contacto, ¿no? Ya le hemos repetido las vías de entrada, respiratorias, dérmicas, ajá, o mucosas también. Esto también lo dijimos, las principales medidas de riesgo biológico que han demostrado que tienen mayor eficacia es que siempre tener en cuenta la precaución universal. Que dijimos que considerar a todo paciente altamente contagioso. Es lo que debemos nosotros de considerar. Y la inmunización de los trabajadores de salud con las vacunas que ya mencionamos y el aislamiento de los pacientes que son infectados, que deben estar aislados, pues, ¿no? Para evitar el contagio
a todo un servicio, a una población, se puede contagiar. Por ejemplo, en Segunda Jerusalén hay una tasa muy alta de incidencia de tuberculosis, muy alta. Continuamos. Estos son los códigos de buenas prácticas, prácticamente es precauciones universales, ya lo mencionamos, las barreras naturales que nosotros tenemos, que es la piel y mucosas, y también la forma como nosotros debemos prevenirse a través del lavado de manos, las barreras químicas, que ya lo dijimos, que es la lejía, cómo debemos de limpiar superficies, como por ejemplo el área de camillas, o todas las paredes de la ambulancia que queda, porque a veces traes un paciente accidentado, todo empieza a salpicar, vomita, ensucia todo, ¿no? ¿Qué más? Las barreras físicas, lo que nosotros ya mencionamos, que es la utilización de guantes, mascarillas, bata, ¿no? Y las barreras biológicas, que también tienen que ver con las vacunas. Ese es un resumen de todo lo que hemos hablado. En conclusión, la omisión de las normas elementales de bioseguridad pueden conducir a problemas graves individuales o colectivos. Entonces, nosotros decidimos, como dice una bacteria en una imagen que observaba, decía, trátame con cuidado, si tú te quieres. ¿Qué significa? Que si yo quiero no infectarme de algo, entonces, a las bacterias que están ahí, ¿cómo lo tratamos cuidando? Nosotros protegiéndolos. Nos protegemos utilizando nuestro principio de universalidad, utilizando las medidas de barrera, así que la bacteria no va a ingresar a nuestro organismo. Eso sería todo, es un tema de forma resumida, porque bioseguridad es un tema muy amplio, pero si vamos a hablar de tema amplio, no vamos a entender. Lo importante es aquí que entendamos los 3 puntos de bioseguridad: universalidad, el uso de barreras y el manejo de residuos sólidos. Son las 3 cosas que nosotros tenemos que utilizarlo. El conocimiento que ustedes lo están adquiriendo es para ponerlo en práctica. Lo más importante es que se practique. Por ejemplo, no desecharlos, de acuerdo a lo que hemos hablado, no desechar en cualquier recipiente los desechos, utilizar siempre los guantes, la mascarilla, para prevenirse ustedes, prevenir a su familia y también no contagiar a otros pacientes. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.